por un momento nos vamos a poner sobre nuestros pies en acto de reverencia para decirle al Señor y poner este momento en las manos de Dios. Este primer servicio del año 2022 lo vamos a poner en las manos de nuestro Dios. Padre eterno, precioso Dios, en esta hora, Señor, nos colocamos una vez más, Señor, delante de ti, mi Dios, mi Salvador, nuestro Redentor, Padre. Colocamos este día, colocamos esta predicación, esta palabra en tu presencia, Dios. Padre, sé tú dándonos sabiduría, Padre, dándome la sabiduría tuya, Padre, para poder hablar tu palabra, Señor. Padre, por favor, Dios mío, prepara cada corazón de mis hermanos, Dios, de tu pueblo, de tus hijos, Padre, para que conozcamos tu palabra, Dios, para que cada día nos acerquemos más a ti, Señor, entendiendo y conociendo, Señor, tus propósitos, Dios, conociendo tu corazón, Señor, por medio de tu perfecta palabra, Dios. Padre, colocamos este día, Señor, colocamos este año en tu presencia, Padre. Padre, hoy es el primer día, Señor, del 2022, el primer culto, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Dios, que tú hables, Dios. Que no sea yo, Padre, sino seas tú hablando a tus hijos, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Y a ti, Señor, te ofrendamos este fuerte aplauso. ¡Aleluya! 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 Mis amados, pueden tomar asiento. Dios les bendiga una vez más. Es una bendición y un privilegio que estén aquí en esta mañana compartiendo, y vamos a compartir esta hermosa palabra en esta mañana. Y quiero que vayamos a Mateo 12, aleluya. Vamos a leerlo desde el versículo 1, amén. Mateo 12, versículo 1 en adelante, aleluya. Y esta palabra hoy se va a llamar misericordia quiere Dios más que sacrificio humano. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. No solamente que sea un mensaje, sino que quede en nuestro corazón. Dios quiere más amor y misericordia que sacrificio. Y vamos a ver a qué se refiere Dios cuando nuestro Señor Jesucristo les habló a sus discípulos. Amén. Les habló a todos aquellos que estaban en ese momento con Él, y aún a sus discípulos y todos aquellos que pudieron escuchar esta palabra. Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hay un título que dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Y dice en el versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Dice, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino que solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a entender qué es lo que Dios quería decir con esta hermosa palabra. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba acá en la tierra, siempre los fariseos querían hacerlo caer. Siempre miraban de qué manera, le miraban a ver si él cometía un error
o un pecado para acusarlo y siempre estuvieron pendientes de él. Y los fariseos conocían la ley. Pero nuestro Señor Jesucristo, la manera como observaba el día de reposo, fue uno de los primeros puntos de contienda entre él y las autoridades religiosas. Muy claramente, autoridades religiosas. Y aquí, cuando dice día de reposo, sabemos que el día de reposo en la ley, el día de reposo que Dios dejó, era el sábado. Dice que era un día para amar y exaltar a Dios. Fue una ley creada por Dios para el bienestar de nosotros, para el bienestar del hombre. Y Él la creó, en la ley quedó. Pero la intención de Dios no era que este día fuera lleno de reglamentos, sino Él quería que fuera un día apartado para Él. Dios no quería que fuera un día lleno de reglamentos y de normas, sino Él quería que ese día se apartara para Él. De hoy en día nuestra cultura permite que nosotros apartemos el día domingo para Él, que apartemos un ratico de nuestro tiempo para dedicárselo a Él, para adorarle, para buscarle. En ese tiempo era el sábado. Y quizás muchos todavía celebran el sábado. No importa cuál día. Muchas personas trabajan los domingos. No importa si trabajan los domingos. Pueden buscar un día, el día de su descanso, buscar la presencia de Dios. Pero quiero que entendamos qué era lo que quería decir. Dice, pero la tradición y las leyes judías habían añadido muchas normas para este día de reposo. No Dios, sino la tradición judía había añadido una cantidad de reglamentos internos para estar muy pendiente del día de reposo. Y cuando dice cosechar, entonces dice que estaba prohibido en el día de reposo cosechar. La ley decía que los agricultores no debían recoger la cosecha de todos sus campos a fin de que los viajeros y pobres comieran de sus siembras. La ley, no saquemos un poquitico el sábado, pero la ley de Dios decía que ellos no debían coger absolutamente todo. Ellos debían dejar en sus campos una partecita para todo aquel extranjero que fuera pasando y tuviera hambre y quisiera comer, o para todos aquellos pobres. Eso decía la ley de Dios, porque eso era justo delante de Dios, que todos pudieran comer, que todos aquellos se pudieran suplir. Dice, se permitía que un viajero o pobre comiera uvas o granos mientras pasaba por un campo. Eso era lo que Dios puso en su ley. Dice, pero estaba claramente prohibido cosechar o guardar alimento para usarlo después. O sea, cuando todos aquellos viajeros o pobres pasaban por un campo, ellos podían con sus manos arrancar, ya fueran uvas o dice que espigas para comer, para ellos. Pero ellos no podían llevar para de pronto para otros, no, era para solo ellos. Eso era lo que se permitía en esa ley. Pero ellos no estaban, los discípulos, cuando dice ahí en el versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ellos comenzaron a arrancar porque tenían hambre, tenían una necesidad, ellos, los discípulos. Entonces, ellos empezaron a hacer eso, no estaban quebrantando la ley de Dios porque les era permitido. Pero desafortunadamente los fariseos habían hecho unas normas y sí estaban quebrantando las normas de los fariseos, mas no la ley de Dios. Quisiera que fueran un momentico sin perder este texto a Lucas 6:1. Aleluya. Aleluya. Lucas 6, versículo 1. Amén. Dice, y aquí está el mismo caso, pero quiero que lo veamos de una manera sabia. Miren qué hermoso leer las diferentes, no solamente las diferentes versiones, sino también los diferentes evangelios para entender más lo que nuestro Señor Jesucristo quería decir en este caso.
Dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Eso no era prohibido por la ley de Dios. Restregar las espigas y comer para ellos no era prohibido. Eso era algo que Dios había dejado en la ley. Él lo permitía. Pero como siempre los fariseos querían acusar a Jesús, dice que los fariseos eran muy ceremoniales y defendían este reglamento con estrictas normas. Ellos hicieron sus propias normas y comenzaron a poner más yugo del que Dios había puesto. Dice, aunque los discípulos violaron las reglas de los fariseos, pero no quebrantaron la ley de Dios. Aleluya. Dios es sabio, nuestro Señor Jesucristo fue muy sabio. Dice que los fariseos tomaban esto de arrancar las espigas, lo tomaban como si ellos estuvieran trabajando, lo estaban poniendo por encima de la ley de Dios, porque los fariseos se creían que lo sabían todo. Dice que los fariseos no perdían la oportunidad de acusar a los discípulos como acusar a Jesús, porque ellos querían siempre ponerle el pie a Cristo y mirar en qué fallaban los discípulos y en qué fallaban nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dijeron tus discípulos, como quien dice, tú eres responsable de lo que hacen ellos. Tus discípulos comenzaron a arrancar. Ellos ahí en Mateo, donde comenzamos a leer. Pero miren lo hermoso y la preciosa palabra. Toda la palabra, es hermoso porque parece un rompecabezas. La palabra se va haciendo como cuando uno tiene un rompecabezas y comienza uno a poner cada ficha y empieza uno a entender tan perfectamente la palabra. Quiero que vayamos un momentico a Deuteronomio capítulo 23 versículo 25. Aleluya. Sin perder Mateo, por favor. Deuteronomio. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice 23, 25. Aleluya. Lo tenemos todos. Amén. Dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, esto era ley, Deuteronomio es ley, lo que Dios les estaba enseñando al pueblo de Israel. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Podían arrancar. Si los fariseos querían acusarlo, la misma ley de Dios iba a decir, esto está permitido. Dios es bueno. Y dice que lo que no se podía hacer era entrar con una hoz, es decir, no se podía entrar a espigar en el campo del prójimo. Pero ellos podían arrancar para suplir sus necesidades, porque ellos tuvieron hambre. Aleluya, gracias mi hermanita. Gracias. Ellos tuvieron hambre, por eso ellos estaban arrancando esas espigas para comer. No lo estaban haciendo para trabajar, mis amados. Pero precisamente es importante cuando Dios en su palabra nos muestra qué es lo que quiere decir. Qué hermoso. Pero quiero que volvamos a Mateo 12, versículo 2. Aleluya. Mateo 12, donde estábamos, versículo 2. Dice, viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ellos dicen que lo que no es lícito. Dice, pero cuando Jesús y sus discípulos tomaron grano de los campos abiertos, siguieron la práctica común permitida. No estaban quebrantando ninguna ley los discípulos. Pero los fariseos habían establecido 39 categorías de acciones prohibidas. Los fariseos, 39 categorías, dice, en el día de reposo. Y de acuerdo a ellas, de acuerdo a lo que los fariseos decían, los discípulos estaban, entre comillas, cosechando, o sea, estaban quebrantando sus normas.
Los fariseos desafiaron a Jesús porque lo estaban haciendo el sábado. Siempre los fariseos, los que conocían la ley, toda la ley, absolutamente conocían la ley. Por eso ellos trataban de que Jesús quebrantara la ley de Moisés y así poderlo acusar. Ellos querían quebrantarlo, ellos querían que Jesús quebrantara la ley y ellos querían poderlo acusar. Pero ahí quisiera que fueran a Lucas 14:5, aleluya, porque Jesús es sabio. Todo el tiempo que nuestro Señor Jesucristo respondía con una sabiduría maravillosa. Él respondía y Él es maravilloso. Lucas 14:5. Y es lindo cuando dice, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿lo tienen todos? Amén. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea un día de reposo? Aleluya. ¿Quién? Aunque aquí él está hablando exclusivamente en este capítulo 14 de un hombre que él sanó en un día de reposo. Y habían muchas situaciones que Jesús hizo en día de reposo, pero los fariseos siempre querían acusarlo. Pero él les dijo, ¿quién? ¿Acaso porque es día de reposo dejan morir al asno? ¿Acaso porque es día de reposo lo van a dejar allá en el pozo? Nuestro Señor Jesucristo es maravilloso. Él siempre respondiendo con sabiduría. Aleluya. Qué precioso es Dios, amén. Qué hermoso, qué sabiduría tan grande tiene Dios para responder cada situación. Y quiero que vuelvan a Mateo 12, nuestro versículo, porque lo vamos a seguir estudiando y vamos a seguir entendiendo lo que nuestro Señor Jesucristo decía. Aleluya. Y veámoslo ahí, desde el versículo 3 hasta el versículo 5, dice, pero Él les dijo, ¿quién? Jesucristo, dice, ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? En cierto modo Jesucristo les estaba diciendo, ¿no habéis leído? ¿No es que ustedes son los maestros de la ley? ¿No es que ustedes conocen la ley todita? ¿No habéis leído lo que hizo David? Y lo que hizo, y los sacerdotes sí profanan el templo y se lavan las manos y son sin culpa. Dice, Jesús le respondió categóricamente que si ellos no lo conocían todo. Pero en cierto modo Jesús los confrontó fue con la palabra, aleluya. Lo que tenemos que hacer nosotros cuando alguien nos quiera acusar, confrontarlos con la palabra, mis amados. Y Él los confrontó. Si ellos saben o afirman que esto no se puede hacer, Jesús en cierto modo quizás le pareció, dice, me parece que están pasando por encima o por alto la ley de Dios. Dice que Jesús defiende a sus discípulos. Y el relato realmente acerca de lo que pasó con David fue, y quisiera que fuéramos a Primera de Samuel para que entendamos qué era lo que Jesucristo les estaba diciendo a estos fariseos. Dice Primera de Samuel 21, vayámonos al versículo 1. Aleluya. Primera de Samuel 21, desde el 1, vamos a leer lo que el Señor les quería decir. Aleluya. 21 del 1 al 6, lo que sucedió con el rey David, cuando todavía no era rey. Dice, vino David, ¿lo tienen todos? Amén. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, será un sacerdote, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto
a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Los criados dice pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Aleluya. El relato es el siguiente: cuando el rey David, Samuel ya lo había ungido como rey, porque Saúl, el Espíritu Santo se había ido de Saúl. Saúl había desobedecido a Dios. Saúl había hecho lo que a él le pareció. Y dice el Señor que a él le pesó. Ahorita miramos esa parte. A él le pesó haber puesto por rey a Saúl. Saúl desobedeció la palabra. Y dice en la historia, en la palabra, porque también en la palabra y en la historia todo va relacionado. Dice que Saúl lo quería matar a David. David tuvo que huir y David comenzó a huir y David tuvo miedo, pero también tuvo hambre. Y no solamente David huyó, sino que varias personas, los que tenían muchísima necesidad, se le apuntaron a David. Y David tuvo hambre y los que con él tuvieron hambre. Y fue a ese sacerdote Ahimelech y le dijo que le diera pan, que el rey Saúl lo había enviado. David mintió porque tenía hambre y no quería que Saúl lo matara. Por eso le dijo que encomendara, que Saúl le había dicho que en secreto, que no dijera nada, porque David tenía miedo por su vida. Y él dice que él le mintió al sacerdote y le dijo que le diera pan. Y él dijo: no tengo sino los panes de la proposición, los panes sagrados. Y dice: solamente los daré si los que están contigo y tú están apartados de estar con mujeres. Y él dijo: sí, estamos apartados. Y él recibió esos panes. Ellos tuvieron hambre y tuvieron necesidad, y por eso ellos comieron ese pan de la proposición. Dios conoce el corazón. Dios sabía y Dios por eso no le iba a condenar a David y a los que con él estaban. Y es hermoso, dice, la necesidad de David era real. Él y los que con él estaban, los que se juntaron con él, tenían hambre. Todos ellos estaban desterrados, todos ellos necesitaban comer. Dice que el sacerdote responde que no tiene sino el pan sagrado. Estos panes eran consagrados a los descendientes de Aarón. Y por eso Jesús, acusado de quebrantar el día de reposo, apeló a la historia de David y les dijo: pero si ustedes conocen lo que hizo David cuando tuvo hambre, ¿por qué vienen a juzgarme? Quizás a juzgar a los discípulos. Jesús quería defender a sus discípulos por esto. Y dice: por eso les dijo que si era erróneo lo que sus discípulos hicieron y si era de condenar, entonces también el rey David debería ser condenado. Él les habló, Jesucristo le habló fuerte a estos fariseos, porque los fariseos eran muy conocedores de la ley. Y dice: el Señor cuidó a los suyos sin tener en cuenta la observancia del sábado. Así como lo dijo: si un buey o un animal se cae en día de reposo, no lo sacan ustedes porque es un día de reposo. Y es hermoso entender cuando nuestro Señor Jesucristo nos da esta enseñanza maravillosa. Dice: si se trataba de juzgar a los discípulos, entonces ellos debían saber que David también había fallado. Siempre nuestro Señor Jesucristo respondiendo con sabiduría. Amén. Qué bonito. Dice: también Jesús les dijo que los sacerdotes trabajaban en
el día de reposo y se les consideraba sin culpa. O sea, como eran los sacerdotes, a ellos se les consideraba sin culpa, siempre mirando a Jesús en qué hacía o qué hacía mal para juzgarlo. Y es donde nosotros como hijos de Dios tenemos que cada día conocer más la palabra, entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Aleluya. Por un momento o nuevamente vayamos a nuestro texto, Mateo 12, aleluya. Nuestro texto base, aleluya. Mateo 12:6 dice, aleluya, pues os digo, acá está hablando directamente Jesucristo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, uno mayor que ese templo, uno mayor que la ley estaba ahí. Nuestro Señor Jesucristo es mayor que todo, aleluya. Pero los fariseos no lo entendían y no lo querían aceptar. Dice que Jesús reclamó la superioridad sobre el centro más santo de la vida religiosa. No la vida de Dios, sino una vida religiosa. Ellos tenían el templo como algo sagrado y está bien. Pero más que el templo, no son las cuatro paredes, sino el más importante, no es la iglesia exclusivamente, sino el dueño de la iglesia, el que la compró a un precio de sangre. Él es el más importante, aleluya, aleluya, Él es el más importante, aleluya. Dice, aquí el Salvador se refiere a Él mismo y a su propia dignidad y poder como Hijo de Dios. Él, siendo el Dios, el creador de la ley, siendo el creador del universo, Él dentro de sí podríamos decir que Él tenía el poder sobre las leyes, que Él podía conceder a los discípulos una excepción de las leyes. Por tanto, un acto que Él ordena o les permitió hacer es aprobado por Él. Aleluya. Es algo así como si Dios estuviera dando una orden. Dios, el más importante, pero los discípulos miraban era ellos miraban era la tradición, ellos miraban era lo que Jesús quizás de pronto hiciera, o ellos creyeran que estaba haciendo mal, ellos de una vez el dedo acusador, el dedo juzgador. Por eso cuando Cristo les decía que todo lo que los fariseos digan que lo hagan, háganlo, pero no hagan conforme a su corazón, porque quieren poner cargas que ni siquiera ellos pueden cargar. Por eso siempre Jesucristo les habló fuerte, porque ellos eran muy ceremoniales y muy religiosos. Y mis amados, es hermoso agradarle a Dios y obedecerle, pero Dios no quiere tanta religiosidad de nosotros. Él quiere esa obediencia, porque la religiosidad va en contra de Jesucristo. La religiosidad y tantas normas y reglamentos, muchas veces humanos, muchas veces de hombres, más que de Dios, que pasan por encima de Dios. Dios quiere misericordia, mis amados. Dice que todo esto prueba que Jesús era el Hijo de Dios. Nadie sino Dios puede autorizar a las personas a hacer algo contrario a las leyes divinas. Pero aunque los discípulos no estaban quebrantando la ley, porque estaban arrancando para comer. Pero quizás Jesucristo, cuando sanó a ese enfermo en día de reposo, también los fariseos estuvieron pendientes que lo estaba haciendo en un día de reposo, y por eso Él les dijo: ¿quién de ustedes, si cayera un asno allá en un pozo por ser día de reposo, lo dejan allá porque es día de reposo? ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso es nuestro Dios! ¿Cómo nos enseña la misericordia, el amor de Él? Dice, para los fariseos Jesús no solo había quebrantado el sábado, sino que había blasfemado, porque ellos siempre querían acusar a Jesús, querían mirar a ver el que hacía mal. Pero qué lindo, Mateo 12:7 dice: y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Misericordia quiero y no sacrificio. En otra versión dice, en la versión
la traducción, la nueva traducción dice, pero ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de las escrituras que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. En esa otra versión, porque qué lindo es conocer diferentes versiones y entender. O en la otra versión de Dios habla hoy, dice, si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falla. Y todo esto lo decía nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí, en Oseas 6:6, quiero que lo vean. Aleluya. 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 Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia, amor. Sabemos que Dios, por su infinita misericordia, nos compró a un precio muy alto. El amor de Dios sobrepasa todo. El amor de Dios, la misericordia que tuvo por nosotros, porque nosotros sin Él éramos miserables. No teníamos o no tenemos aún el mundo entero está en una condición de miserableza si no tiene a Cristo en su corazón. Aunque uno les viera humanamente, parecen ser felices, pero si no se tiene a Cristo, en el corazón hay un vacío, hay una miserableza, una miseria humana. Por eso el Señor dice que Él tuvo misericordia de las multitudes, y dice que por ello entregó su vida, por amor, y nos regaló esa gracia, nos regaló la gracia y la misericordia, regalos que nosotros no nos merecíamos. Y dice que misericordia quiere más que sacrificios, quiere compasión. Que si vemos a alguien que cayó, en vez de pisotearlo y ponerle el pie encima, lo levantemos con amor y le digamos, tú puedes. Misericordia quiere nuestro Dios. Y todos estos fariseos miraban de qué manera hacían caer no solamente a Cristo, sino también, no solo a sus discípulos, sino también a Cristo, porque ellos querían tener al menos un motivo para decir, este es culpable, pero nunca lo encontraron, porque nuestro Señor Jesucristo siempre les habló con la palabra. Así debemos hacer nosotros como hijos de Dios. Aleluya. Y dice la religión de Israel, llamémoslo religión, recordemos que son todas esas personas religiosas, no tienen un verdadero cambio de vida, sino una religiosidad en sus vidas. Dice, la religión de Israel llena de ceremonias y rituales, porque si uno se pone a mirar, muchas personas que no conocen de Dios, y uno mira y uno dice, Dios mío, pasan quizás de pronto al frente de una iglesia católica y se persignan. Ellos creen que con eso ya van a obtener la salvación. Rituales, ceremonias. Dice, la religión de Israel llena de ceremonias y rituales, pero estaba apartada del corazón de Dios. Estaban vacíos, sin permanencia ni consistencia, pero vivían haciendo sus juicios sobre otras personas. Un corazón vacío que no tiene a Dios, pero que está siempre mirando en qué juzga, en qué falla el hermano o la hermana, o las personas de afuera, para poner el dedo acusador. Pero es algo importante. Cuando nosotros hacemos así, tres nos están señalando a nosotros. Por eso el Señor dijo, saca primero la viga de tu ojo, o sea, el pecado más grande, y luego sacas luego saca la espiga, la paja, algo más pequeño del ojo ajeno. Gracias. Y es donde nosotros tenemos que entender que toda esta religión vivían vacíos, no tenían a Dios en su corazón, y todavía todos aquellos que no lo han aceptado
no tienen a Dios en su corazón, piensan que la religión es la que los salva. Dice, la religión sin consistencia está centrada en los elementos externos, en los rituales que se cumplen, en todo lo que está fuera de Dios, pero no hay un verdadero amor ni a Dios, ni mucho menos a los demás. ¿De qué serviría, mis amados? Que todos nosotros, voy a poner un ejemplo, no nos perdiéramos ni un culto, estuviéramos todos los días acá en la iglesia orando, llorando, clamando, buscando, pero somos injustos, mentirosos, somos una cantidad de pecados, de pronto practicantes del pecado. ¿De qué serviría? El Señor diría, no quiero eso, no quiero esos sacrificios. Y Dios en este año nos quiere decir, busquemos más el amor y la misericordia de Dios. Dios quiere más misericordia. Misericordia quiere más Dios que sacrificio humano. Sacrificios porque no dejando de hacer una cosa sin hacer la otra. Porque cuando verdaderamente amamos a Dios, realmente es hermoso. Uno quisiera estar todos los días en la iglesia, pero haciendo primero lo primero, el amor, la misericordia de Dios. Y ahí sí lo demás viene por añadidura. Qué bonito. Quiero que vayamos un momento a Mateo 9:12. Aleluya. Aleluya. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús también les citó esa palabra a los fariseos. Les dijo, les quería hacer notar que Dios está más interesado en el amor leal, en el verdadero amor de una persona, que en el cumplimiento de ciertos ritos externos. Y cuando les refirió y les dijo, los sanos, ahí en el versículo, dice que los sanos no necesitan, en el versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médico. Él les dijo en una manera, Jesucristo les dijo en una manera irónica a los fariseos, les dijo, los sanos, como quien dice, los justos. Los trató irónicamente que ellos eran justos, pero de una manera que ellos entendieran que ellos no eran, porque ellos no son justos ni eran justos. Era solo la forma en la que se veían a sí mismos. Ellos se sentían justos, se sentían perfectos. Ellos creían que no cometían ningún pecado, ningún error. Ellos eran santos, pero estaban todo el tiempo buscando. Por eso Jesús les dijo de una manera irónica, los sanos, y que se podría traducir los justos. Les dijo irónicamente, ustedes son justos, no necesitan. Y eso fue lo que les dijo Jesús, porque ellos, debido a su escrupulosa observancia de la ley, ellos se creían, ellos se veían a sí mismos como justos, ellos los fariseos. Y quiero que veamos por un momento 1 Samuel 15:22. Aleluya. Aleluya. Amén. 1 Samuel 15:22. Mira lo que les decía yo acerca de el rey Saúl. Saúl no obedeció a Dios. Dios le había dicho que destruyera todo lo que tenía que ver. Para no leer toda la historia, les voy a leer únicamente el 22 y les explico. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice que el rey Saúl desobedeció a Dios con la orden de matar a Amalek y destruir todo lo que tenía, inclusive niños
animales, dice que niños hasta comían pecho. El Señor le dio la orden por medio de Samuel que destruyera absolutamente todo, que no dejara nada. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl se creyó más justo que Dios. Saúl creyó y dijo, no, voy a dejar al rey. Dice que él dejó al rey, le perdonó la vida a ese rey Agag. Y a lo mejor del ganado, dice a lo mejor, o sea, lo más gordo, lo mejor de las ovejas le perdonó la vida. Y cuando dice que llegó Samuel y dijo, ¿qué es lo que yo oigo, ese granido? ¿Qué es lo que estoy oyendo? Y él, Saúl, ¿qué hizo? Culpó al pueblo. Dice, el pueblo me dijo que no acabara a los animales, que dejara lo mejor para ofrecer sacrificios a Jehová. Saúl se quería lavar las manos y quería decir que fue el pueblo, por culpa del pueblo. Entonces él no quiso hacer y obedecer. Y dice, ahí dice que a Dios le pesó haber puesto a Saúl por rey. Y dice que Saúl se justificó diciendo que los animales les iba a dar ese sacrificio a Dios. Dios no quería ese sacrificio. Dios quería era que se obedeciera su palabra. Pero es donde, para no leer toda la historia, se las parafraseo para que entiendan un poquito. Dice, por eso Dios no le agradó ese sacrificio, y por eso Samuel le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, lo que acabamos de leer. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Él le dijo por medio de Samuel, le dijo a Saúl, ¿se complace más Dios en que, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos, en los sacrificios, dice, y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Y ahí mismo dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer, a Dios le agrada más que le obedezcamos, más que sacrifiquemos. Ya no estamos haciendo esos rituales nosotros en este tiempo, pero Dios quiere que le obedezcamos su palabra, que obedezcamos. Él le agrada más que obedezcamos, que en nuestro corazón haya ese amor verdadero, que haya ese fruto del Espíritu Santo que todos lo conocemos, amor, gozo, paz, que haya paz en nuestros corazones en medio de la tribulación, amor, dice dominio propio. Dios quiere que cada día seamos llenos más de Dios y que mostremos este fruto del Espíritu Santo, que no necesitemos decir con nuestras palabras soy cristiano, sino que con nuestros hechos la gente diga, esa persona es diferente. ¿Qué tiene esa persona? Que no lo tengamos que decir, sino que con nuestros actos lo demostremos, mis amados. Por eso el Señor dijo, prefiero misericordia más que sacrificio. Aleluya. Y terminemos ahí en el versículo 12, Mateo 12. Vamos terminando, mis amados. Mateo 12, 8. Aleluya. Aleluya. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aleluya. Porque el mismo Dios, mismo Jesucristo, Él no es un Dios de un solo día. Para nosotros los hijos de Dios es el día de todos los días. Él es el Dios de todos los días. No solamente un solo día debemos adorarlo, lo debemos adorar en nuestra vida, en nuestro diario vivir. No estamos diciendo que todos los días estemos acá en la iglesia, no. Pero en tu vida, allá en tu casa, allá muestra que tú eres un verdadero hijo de Dios. Él es el Señor del día de reposo. Dice, al adoptar esta actitud, tocó la práctica religiosa más sagrada que los fariseos tenían. O sea, para ellos fue una ofensa. Los fariseos pensaban que su sistema religioso tenía todas las respuestas y rechazaban a Jesús porque presentaba oposición a sus reglas. Dice que Jesús nos enseña que Él no vino a quebrantar la ley. Sabemos que Cristo no vino a quebrantarla. Él no vino a decir quitemos toda la ley, ya no nos sirve. No, Cristo vino y la cumplió absolutamente toda.
Pero cuando Cristo cumplió toda la ley, nosotros estamos bajo ese pacto, bajo el pacto de Cristo. Todo aquel que le aceptamos en nuestro corazón, ya es como si hubiésemos cumplido la ley, porque Cristo la cumplió por nosotros. Aleluya. Y cuando Cristo cumple esa ley, dice que Él no vino a quebrantarla, sino a cumplirla. Y dice Jesús nos enseña que Él no vino a quebrantar la ley, sino a representar el amor. Él vino a representar ese verdadero amor, esa generosidad de Dios, a mostrarnos que el amor es más importante que todo reglamento y norma, y a proponernos una vida nueva, alejada de la falsa religiosidad. Falsa religiosidad. Ya que la falsa religiosidad resalta solo la apariencia exterior, dejando a un lado lo moral y lo digno delante de Dios. ¿De qué serviría que de pronto nos hiciéramos todos los ritos externos, de pronto nos vestimos moderadamente como Dios le agrada, hacemos una cantidad por fuera externamente, pero nuestro corazón lejos de Dios? ¿De qué serviría? Yo quiero que en este año entendamos que Dios quiere más amor, más misericordia de nosotros, misericordia hacia los demás, misericordia aún que se vea la misericordia y el amor de Dios en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, que no me vean a mí, sino que te vean, que Cristo vive en mí, que nos vean es así, que todos aquellos nos vean, que haya algo que Cristo, que dentro de nosotros se refleja ese amor. Dice Jesús les demostró que Él era el Señor sobre el día de reposo. Era más importante Jesucristo. Les estaba hablando que Él era Dios. Él es superior a todo lo creado. Él es el más importante que la ley. Y Él estaba por encima de ella, por encima de la ley. Solo que ellos no lo entendían, porque ellos tenían religiosidad. Esa religiosidad que tapa y pone una venda en los ojos del ser humano. Como que pone esa venda, se llama religiosidad. Pues nuestro Señor Jesucristo con el Padre son los creadores, el creador de la ley, y es más importante que la misma ley, el mismo Dios. Por eso le dijo: uno más que el templo está aquí, uno más que la ley está aquí, porque adoran a la criatura más que al creador, porque eso era lo que hacían los fariseos. Y el Señor debe ser más importante que cualquier doctrina religiosa. Nuestro Señor Jesucristo debe ser el más importante. La doctrina, se debe siempre mirar la doctrina de Cristo, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, más que cualquier doctrina de hombres. Por eso dice la palabra, dice que poniendo sobre nosotros mandamiento de hombres por encima de los mandamientos de Dios. Por eso tenemos que conocer la palabra, mis amados. Por eso la palabra dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Dice que su mensaje debe estar por encima de toda enseñanza y concepto religioso. Quiero que como conclusión vayamos a Santiago 1:22. Aleluya. Aleluya. Santiago 1:22. Aleluya. Y esto es importante, mis amados, y no los llevémoslo en nuestro corazón, mis amados, llevémoslo y digámosle a Dios cada día que queremos ser hacedores de su palabra más que oidores. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Sed hacedores. Eso es lo que Dios quiere, obediencia, que seamos hacedores. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y cuando colocamos a Dios, no solamente oímos la palabra, sino que la palabra baja a nuestro corazón. Dice la palabra que de lo que hay en el corazón habla la boca. Y eso es lo que tenemos que hacer. Como hijos de Dios, tenemos que aprender a hablar del amor de Dios.
más que de juzgar tanto, más que de señalar tanto quién está haciendo lo recto y quién no. Hablar del amor de Dios, porque ese es el mensaje que transforma. No somos nosotros, es esto lo que transforma una vida. Es la palabra de Dios lo que hace por dentro de nosotros que empecemos a cambiar. Por eso dice que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y cuando cometemos pecado, el Espíritu Santo nos redarguye y no nos deja en paz hasta que nos arrepintamos. Por eso Dios en este año, y ojalá de aquí en adelante, miremos más la misericordia, miremos más el amor, miremos más todo lo que es bueno, miremos más todo ello y el resto viene por añadidura. Seamos esos portadores de la misericordia de Dios, seamos esos portadores del amor de Dios, mis amados. Que este año te vean a ti y me vean a mí, o a cada uno de nosotros, y se refleje ese amor tan grande en nosotros. Muchas veces no confundamos las cosas. Cuando decimos que no nos revolvamos de pronto en el pecado de todos aquellos que quieren pecar, no quiere decir que rechacemos a las personas. No los rechacemos. Lo que tenemos que rechazar es el pecado que ellos hacen, pero no rechacemos a la persona. Seamos sabios, mis amados. Quiero que se pongan sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, mi Rey precioso, porque tú, Señor, Dios mío, tu misericordia es grande, Señor. Tu misericordia es maravillosa para con nosotros, Dios. Gracias, mi Jesús, Señor. Gracias. Gracias porque entregaste tu vida, Señor, sin merecerlo nosotros, Dios. Porque tú miraste más el amor hacia nosotros, Dios. Más que lo que nos merecíamos realmente. Padre, ayúdanos a ser, Dios mío, esos pequeños Cristos. Aleluya. Y de conocer el amor de Cristo, que sobrepase el conocimiento. Amén. Para que sean llenos hasta la medida que sobrepase el conocimiento. Que sobrepase el conocimiento. Para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Toda la así sea, mi Rey. toda la plenitud de Dios. Sí, Señor, así sea. Padre, te pido, Padre, ayúdanos, revélanos más Dios. de ese amor. No Ayúdanos, se puede Señor. entender de forma intelectual. Aleluya, Padre. ¿Cómo conocemos algo que sobrepasa el Ayúdanos, conocimiento? Señor, a darnos ese Solo amor, probando y Dios mío. experimentando. Ese Por eso hay amor una que generación que levanta sus necesitamos, manos y Dios. decimos: queremos probar y Oh, ver. Señor. Queremos probar y ver que Solo tú eres tú, bueno. Señor, nos No puedes dar solamente ese amor, conocerte, Dios. oír hablar, queremos Es ver nuestra siempre, humanidad, siempre, no podemos, siempre, pero tú sí siempre. puedes, Dios. Llamando mi nombre, Aleluya. soy atraído otra vez por tu Aleluya. sangre. Amén. Me siento tan amado por ti. Sí, Señor. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por Gracias por siempre. aceptarme, Señor. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Señor, nos sentimos amados por ti, papá. Y es tan bello saber que soy mío y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciéndome
escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Sí, Señor, gracias por escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ese amor, papá. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, mi Rey. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias por ese amor verdadero. Tú nos amas, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. A ti te adoramos, Señor. A ti te ofrendamos este hermoso aplauso, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios.